Todo parecía tranquilo o, mejor dicho, aparentemente tranquilo. Sigal, la hechicera, continuaba con sus inútiles encantamientos, clavando toda suerte de agujas en el muñequito de cera. Ya nadie le prestaba atención. Y, como digo, cerca ya del ocaso, se presentó aquel hombre. Era un beduino joven y fuerte. Cargaba en los brazos a una mujer, también badawi, beduina. Se llamaba Svina, la Bella. Y preguntó por el hacedor de maravillas. Lo necesitaba. Eso dijo. Andrés, el jefe del campamento, se hizo cargo del asunto y preguntó por qué deseaba hablar con el Galileo. El joven depositó a la mujer en el suelo y se explicó. Svina era su madre. Hacía años que no era capaz de desenvolverse por sí misma. Caminaba como los borrachos. No podía sostener un plato entre las manos. Hablaba con torpeza, y cada vez peor. El instinto me previno. Algo estaba a punto de suceder. Lo dejé todo y me aproximé a la señora. La examiné detenidamente. Había sido muy bella. Tenía los ojos marrones y achinados y una sonrisa delicada. Era de pequeña estatura, delgada, y con los cabellos rubios recogidos en un moño. Vestía una brillante túnica azul. Me miró, inquieta. Y percibí un acusado nistagmo en ambos ojos, movimientos oculares súbitos. La tranquilicé y seguí preguntando al hijo. Por los datos aportados por el muchacho deduje que la beduina padecía una ataxia, sin orden, en griego, es decir, una enfermedad degenerativa que provoca la descoordinación de los movimientos musculares. Dicha descoordinación afectaba a brazos, piernas, manos, dedos, ojos y mecanismo de tragado. Hubiera necesitado la participación de los mnemos para confirmarlo, pero el dictamen parecía evidente. Pensé también en una atrofia multisistémica, que englobaría 3 síndromes: degeneración estionígrica, atrofia olivo-pontocerebelosa esporádica y síndrome de Seyd-Drager, pero la imposibilidad de penetrar en su cerebro me hizo dudar. Sea como fuere, el mal era irreversible y letal. Pregunté cuánto tiempo hacía que presentaba aquellos síntomas y el hijo aclaró que unos 7 años. Era, más o menos, lo establecido por los neurólogos. El mal da la cara cuando el paciente ronda los 55 años y tiene una duración que oscila entre 7 y 9 años. Svina estaba llegando al final. No tardaría en morir. El cerebelo, probablemente, se hallaba dañado. Ante la curiosidad general me atreví a llevar a cabo una serie de sencillas pruebas que confirmaron la ataxia, o la atrofia multisistémica. Svina era zurda. Así que situé su dedo índice izquierdo frente a su rostro y solicité que se tocara la punta de la nariz. Obedeció, pero no logró alcanzar la nariz. El dedo terminaba siempre en la boca, en los ojos, o en las mejillas. Después le mostré un vaso de madera y rogué que lo tomara. La mujer se esforzó, pero no hubo forma de que se hiciera con él. La mano llegaba con violencia, y derribaba el vaso, o no llegaba. En algunos momentos, al tratar de aprenderlo, el temblor de la mano se hacía especialmente intenso, imposibilitando la sencilla operación. Lo tuve claro, la mujer padecía una temida ataxia. Los 100.000 millones de neuronas del cerebelo estaban muriendo. Terminé la breve inspección y, pensativo, me retiré de nuevo a la cocina. Felipe me interrogó. ¿Qué sucedía? Le expliqué, como pude, el mal que padecía la beduina y ahí quedó el asunto. Felipe coincidió conmigo, eso tiene mala cara. Y el joven badawi permaneció junto a las tiendas, suplicando la presencia del rabí de Galilea. Solo necesito que la toque. Gritaba en árabe. El maestro la curará. Y de los gritos pasó a las lágrimas. El silencio en el campamento fue total. Todos nos conmovimos. ¿Qué podíamos hacer? Y todos volvimos las miradas hacia la tienda de pieles de cabra del Hijo del Hombre. Pero Jesús no terminaba de salir. Estuve seguro. Todos lo estábamos. El maestro estaba oyendo las súplicas del joven beduino. A no ser que estuviera dormido. Pero no.
El rabino solía dormir antes de la cena. Él sabía lo que estaba sucediendo. Fue entonces, ante la sorpresa general, cuando Sigal, la hechicera de los hermosos ojos color violeta, abandonó los círculos concéntricos y se dirigió a la mujer impedida. Llevaba en las manos una escudilla de madera. Seguí los movimientos con curiosidad. ¿Qué se proponía? Regresé junto a Svina y comprobé que la escudilla contenía barro, el barro negro del mar de la sal, tan abundante y apreciado por mujeres y hombres. Sigal tomó una porción de la arcilla y, canturreando algo sobre la estrella matutina, fue a embadurnar la cara de la asombrada Badú. Pintó una raya en la frente, paralela a las cejas, y otras dos en las mejillas, una a cada lado de la nariz. El hijo, igualmente perplejo, dejó de gritar y llorar. Algunos discípulos, con Andrés a la cabeza, se acercaron, curiosos, hasta la bruja. Y la hechicera arreció en sus cánticos. El barro es la vida. Cantaba. Él te devolverá la salud que perdiste por tus malas obras. ¡Qué disparate! Svina no estaba enferma por sus malas obras. Y Sigal prosiguió. Por la brillante estrella matutina, yo te conjuro, maldito, Nun, sal de ella. Y, cuando se disponía a untar la cara de la beduina por segunda vez, una mano detuvo los dedos de Sigal. Era el maestro. No lo vimos llegar. Tomó la escudilla con el barro negro y la depositó, despacio, en el suelo. Sigal, contrariada, se alzó y se alejó en silencio. Después, arrodillándose frente a Svina, el hijo del hombre acarició los cabellos de la mujer y le regaló su mejor sonrisa. Se aproximó al bello rostro de la beduina y le cantó en árabe. Sukra. Y tú vuel Mk. Que él te alargue la vida. Fue instantáneo. La penumbra del atardecer retrocedió y todo, en el campamento y alrededores, se volvió azul. No supimos o no quisimos reaccionar. Ya sabíamos lo que aquello significaba. Y nos miramos, incrédulos. Ropas, caras, manos, tiendas, tierra, todo lucía una viva luminosidad azul. ¿Qué estaba pasando? ¡Qué pregunta tan idiota! El rayo azul, sin trueno, se prolongó durante 10 segundos. Fue en esos instantes cuando percibí un extraño cosquilleo en manos y pies. Después, todo volvió a la normalidad. La luz se extinguió y noté un intenso y delicado olor a mandarina, el perfume que este explorador asociaba con el amor. El maestro, sin perder la sonrisa, tomó a la beduina de la mano y la ayudó a incorporarse. Dios bendito. Svina parecía sanada, caminaba sin tropiezo, se movía ágil y segura, sin ayuda de nadie, los movimientos erráticos de los ojos también desaparecieron, el pulso era firme. Y la beduina, desconcertada, corrió hacia el hijo, abrazándole entre lágrimas y risas. Los dos lloraron. Todos lloramos, asombrados. Jesús giró sobre los talones y se encaminó a su tienda. Al pasar frente a este explorador me guiñó el ojo derecho. Mensaje recibido. Lástima. Los esenios no estaban allí. Esa noche traté de racionalizar lo ocurrido. Imposible. Una vez más me encontré atado de pies y manos. La sanación de Svina era algo imposible para la ciencia. Alguien había regenerado 100.000 millones de neuronas y en 10 segundos. Pensé, incluso, en el barro negro de Sigal. Sabía que esa arcilla del mar de la sal disfruta de propiedades terapéuticas. Pero rechacé la idea. ¡Qué absurdo! El barro no tuvo nada que ver con la desaparición de la ataxia. El barro no tuvo acceso al interior del cerebelo de la beduina. Y aunque lo hubiera tenido, sencillamente, me rendía a la evidencia. La mujer estaba curada y sin rastro alguno de la dolencia. La ciencia del siglo XX no habría podido explicar lo ocurrido en Engedi ni en 1000 años. El maestro, una vez más, fue misericordioso con sus criaturas. Eso era todo. Al retornar a la cuna, intenté hallar alguna explicación para la misteriosa luminosidad azul que solía preceder a los portentos y sanaciones del Hijo del Hombre. Tampoco encontré una respuesta medianamente seria y científica.
Santa Claus señaló la radiación de Cherenkov como una hipotética solución. En palabras sencillas, alguien provocaba una radiación electromagnética de color azul. La radiación podía estar ocasionada por el paso de partículas cargadas eléctricamente. No me convenció. Además, ¿quién y por qué necesitaba de esa radiación antes de un prodigio? Lo sé, no sabemos nada. Y decidí salir de aquel laberinto. Lo importante, una vez más, no era el cómo. Por cierto, a partir de esa noche, más exactamente desde el rayo azul, Sal también recuperó la vitalidad. Los vómitos y las diarreas desaparecieron. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. Al día siguiente, 28 de mayo, año 27, por consejo del prudente Andrés, partimos hacia la ciudad refugio de Hebrón, al oeste, a poco más de 30 kilómetros. Eso representaba un día de marcha, como mucho dos. Entre la secta de Qumran, el Galileo había empezado a cosechar nuevos enemigos. Cualquiera podía irse de la lengua y delatarle. Convenía alejarse de la zona. Seguimos el cauce del Wadi Arugot. Sigal, la bruja, nos seguía a cierta distancia. Y me pregunté más de una y más de dos veces qué pensaban hacer con la hechicera. La travesía del desierto de Judá fue rápida y sin incidencias. Como consecuencia del sofocante calor, alrededor de 40 y 45 grados Celsius. Nos veíamos obligados a caminar, únicamente, en las primeras horas de la mañana, entre el alba y la sexta, mediodía. El resto lo pasábamos en las cuevas o en las proximidades de las escasas fuentes. Y el 29 de mayo, jueves, dejamos atrás las sufridas aldeas de Banu Naim y Kiryat Arba. El paisaje cambió. El desierto de Judá permaneció en la lejanía, como un mal recuerdo. Y entramos en la cadena montañosa de Hebrón, más de 500 colinas, con una altura media de 900 metros, valles recogidos y fértiles, 100 manantiales, aire puro, bosques gigantescos, ganado por doquier, cientos de grutas y caseríos perdidos en las laderas de los montes. Y aquí y allá, diminutas aldeas de piedra gris. Laboriosas y mudas, con largos penachos de humo y arriesgados tejados de madera, a dos aguas. La población era mayoritariamente badú, beduina. Por precaución esquivamos la cercana ciudad de Hebrón. Era el primer sitio en el que habrían buscado los levitas, la policía del Templo de Jerusalén. Y Tomás, responsable de los itinerarios de los viajes, recomendó caminar hacia el noreste, al encuentro de la sagrada cueva de Machpela, a escasa distancia de la ciudad refugio. Así lo hicimos. Alcanzamos el lugar a la hora quinta, 11 de la mañana, del citado 29 de mayo. La gruta de Machpela se abría en la cima de una colina de 1020 metros, rodeada de espesos e interminables bosques. Era célebre porque en ella reposaban los restos de algunos de los grandes patriarcas judíos. A saber, Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lía y Jacob. Abraham Avinu, Abraham, nuestro padre, así lo llamaban, era considerado como el primer judío, aunque todo el mundo sabía que era mesopotámico. Concretamente de la región de Ur, actual Irak. Tras emigrar con su padre, Teraj, a la zona de Harán, Abraham decide viajar hacia el sur, hacia Canaán. Un ser de luz se le presentó tras la muerte de Teraj y le propuso marchar hacia una tierra de leche y miel. Abraham tenía 75 años. Hacia 1980 a.C., el clan de Abraham se establece en Siquem. Y de allí viajan hasta Hebrón. Sabiendo que su muerte estaba próxima, Abraham compra un encinar a Efrón, el hitita, por un total de 400 siclos de plata. Así lo relata el Génesis 23, 8-16. Allí se encuentra la cueva de Machpela y Abraham la prepara para su sepultura. El santuario forma un paralelogramo rectangular de 59 por 34 metros. Los muros eran impresionantes, 2,65 metros de grosor. El paso del tiempo había proporcionado a los bloques una pátina suave que brillaba al sol como el oro viejo. Un camino muy cuidado unía el santuario con la ciudad de Hebrón. Después, decidido,
se aventuraba entre los bosques, buscando la ciudad de Jerusalén, a poco más de 30 kilómetros. El tránsito de hombres y carros era incesante. Hasta la cueva de Macpela llegaban judíos de todo el país y, sobre todo, de la diáspora. Alrededor de 20 sacerdotes, con sus ayudantes, se turnaban en el cuidado y en la custodia del lugar. Quizá, tras la ciudad santa, Jerusalén, Macpela era la referencia más sagrada de Israel. Quedé maravillado. En el interior, rodeados de tímidas candelas y de un silencio de plomo, se alineaban 6 féretros de piedra. Los de los hombres, Abraham, Isaac y Jacob. Aparecían cubiertos por sendos mantos verdes, bordados en oro. Los de las mujeres, Sara, Rebeca y Lía, eran de color púrpura. El carro y el campamento fueron ubicados a cierta distancia del santuario y del camino, entre los bosques. El lugar, aparentemente tranquilo, se hallaba perfumado por cientos de terebintos. No lejos cantaba un manantial joven y nervioso. Esa tarde del jueves, 29 de mayo, año 27, los gemelos de Alfeo se acercaron a Andrés y le contaron un extraño sueño, mejor dicho, una pesadilla. La habían tenido la noche anterior. Curiosamente, ambos soñaron lo mismo. Se vieron en las aguas de Cursi, su ciudad, en la costa oriental del llamo mar de Tiberíades. En los sueños, las mujeres e hijos de los Alfeo gritaban con desesperación. Se ahogaban. Aquello inquietó a los humildes y siempre silenciosos gemelos y, naturalmente, a los supersticiosos discípulos. Andrés habló con el maestro y ambos decidieron enviar al llama Bartolomé, responsable del cuidado de las familias durante las giras de predicación. Hacía mucho que no tenía noticias de las esposas e hijos. Judas Iscariote lo acompañaría. En aquel tiempo, como mencioné en su momento, los parientes que dependían económicamente del grupo apostólico sumaban 34 personas. Es decir, 34 problemas. Y así fue. El 30 de mayo, viernes, el oso y el Iscariote se perdieron por el camino principal, rumbo a Jerusalén. Desde allí caminarían hacia el norte, siguiendo la margen derecha del río Jordán. Eso significaba que los discípulos permanecerían ausentes durante 1 o 2 semanas. Andrés reunió a la tropa y, por consejo del Galileo, recomendó paciencia y silencio. Nada de predicación. Ninguna visita a la ciudad de Hebrón. Deberíamos esperar el regreso de Bartolomé y de Judas. Después, ya veríamos. Y empecé a maquinar un plan. Tenía tiempo de sobra. Pero antes fui testigo de algo terrible. En la mañana del sábado, 31 de mayo, año 27, algo aburridos, Pedro, Juan Zebedeo y Simón, el Zelota, tuvieron la idea de visitar el no menos célebre encinar de Mamre. En dicho bosque, según la tradición, Abraham había visto llegar a 2 ángeles, otros hablaban de 3. Eran altos y vestían de blanco, con pantalones ajustados, al estilo de los persas. El patriarca los invitó a comer y uno de los ángeles le hizo saber que Sara, su esposa, tendría un hijo en breve. Según Tomás, el encinar en cuestión se encontraba hacia el noreste, no muy lejos. El lugar era conocido como Ramet el Jalil o la colina del amigo. La tradición había convertido esos bosques en otro lugar de peregrinaje. La gente acudía hasta las encinas y colgaba ropas y cintas de colores en las ramas, tanto en solicitud de favores como en cumplimiento de las promesas recibidas. Me pareció una bonita excursión. Me equivoqué. El maestro se había retirado a las profundidades del bosque que nos acogía. Sal se fue con él. Y Tomás y quien esto escribe decidimos unirnos a los aventureros. Allí, en el campamento, había poco que hacer. Partimos hacia la tercia, 9 de la mañana, con la recomendación de Andrés de que fuéramos prudentes y, sobre todo, de que no mencionáramos la presencia del Hijo del Hombre en la zona. Pedro habló por todos y juró que estaríamos de vuelta antes del ocaso. También se equivocó. El retorno fue mucho antes, y catastrófico. Dejamos atrás algunas de las alturas y, guiados por Tomás, fuimos a parar a un poblado llamado Ilan Sebut. Allí confirmaron que nos hallábamos muy cerca del encinar de los ángeles.
Ellos, beduinos, lo llamaban la colina amarilla. En efecto, al poco iniciamos el ascenso. Se trataba de un monte de 967 metros de altura, habitado por miles de encinas comunes, la heroica Quercus calliprinus y los aromáticos terebintos, Pistacia palestina. Un caminillo casi invisible nos condujo a la cima. ¡Qué delicia! La cumbre, redondeada, se cubría con un manto amarillo, de pura marga. Las encinas habían conquistado la pequeña planicie, respetando, únicamente, un calvero de 40 o 50 metros en el que suspiraba una familia de rocas azules. Pero, sorpresa. No éramos los únicos en la cima de la colina amarilla. Sentada en una de las lajas aparecía Sigal, la hechicera. ¿Cómo llegó al lugar? Aquella mujer era un misterio. Nos aproximamos y saludamos. La bruja nos miró, pero no respondió. Había dispuesto a sus pies una pequeña cántara, con una miel rubia y espesa. En los costados de la hechicera de Gilo ardían 2 teas. Supuse que llevaba tiempo en la cumbre. Las antorchas aparecían medio consumidas. Y siguió canturreando uno de sus maleficios contra el Hijo del Hombre. Pedro y el resto terminaron ignorándola y volvieron al encinar, buscando los árboles sagrados. Yo me fui tras ellos. Así transcurrieron los minutos, quizá una hora. Calculo que, cuando sucedió lo que sucedió, podía ser la 5:11 de la mañana. Finalmente, Tomás encontró lo que buscaban, una enorme encina centenaria de cuyas ramas colgaban cíngulos y túnicas de colores. A su alrededor aparecían vasijas y cuencos de madera, repletos de frutas y nubes de moscas. Pedro y Juan Zebedeo acariciaron la corteza del árbol y se arrodillaron. Pedro lloraba. Pero, al poco, Tomás llamó nuestra atención y señaló hacia el calvero. Nos encontrábamos a 40 o 50 pasos de la bruja. Vaya. Me eché a temblar. En la linde del bosque se había presentado un osesno, una cría de oso. No tendría más de 5 meses. Y digo que me eché a temblar porque, por lo general, detrás de un osesno llega siempre el resto de la familia. La cría, desconfiada, olfateó el aire. No había viento. Sigal continuaba sentada sobre una de las piedras, con los ojos cerrados, y los brazos en alto, entonando hechizos. Tomás hizo una señal, reclamando silencio. Y nos parapetamos detrás de los árboles. Acaricié la parte superior del cayado y me preparé. Algo me decía que aquello podía terminar mal, muy mal. No me equivoqué. Y el osesno, de pelo negro y apretado, fue acercándose y husmeando entre las sorprendidas rocas azules. Finalmente localizó la cántara, olfateó en todas direcciones y, feliz, terminó volcando el recipiente, y devorando la apetitosa miel. En esos instantes, la bruja abrió los ojos y contempló la escena. Y, sin meditarlo, se alzó, tomó una de las antorchas y la lanzó, furiosa, contra el osesno. En fuego terminó entre los cuartos traseros del animal y, muy posiblemente, lo quemó. La cría lanzó un chillido y huyó, a la carrera, hacia las encinas que se alzaban al otro lado del calvero. Sigal regresó a la roca y volvió a sentarse, reiniciando los cánticos. No me equivoqué. 2 minutos después vimos aparecer aquella mole en el lindero del bosque. Era el padre o la madre del osesno. El animal medía más de 2 metros. Era negro, con una cabeza enorme, un hocico alargado y blancuzco, y unas garras blancas, de unos 10 centímetros, afiladas como navajas de barbero. Los ojos eran 2 puntos negros y amenazantes. Podía pesar entre 200 y 300 kilos. Acaricié los ultrasonidos. Pero no tuve tiempo de disparar. Todo fue muy rápido. El oso, de pronto, se lanzó al galope sobre la hechicera. El corazón se detuvo. 3 segundos después, Sigal era violentamente derribada por aquel monstruo. Y el plantígrado lanzó un zarpazo sobre la cabeza de la mujer. Sigal quedó inconsciente. Creo que no supo lo que estaba sucediendo. Pensé que era el final de la bella hechicera de los ojos violetas. Pero no. En esos instantes, en un arranque que le honra,
Simón, el celota, saltó al calvero y, espada en mano, corrió hacia el oso, gritando como un loco. El animal giró la cabeza y olvidó, momentáneamente, a la mujer. Eso la salvó. Se puso en pie, alzó los brazos, y rugió, furioso. Fue lo último que hizo. En segundos, el hierro que empuñaba el discípulo quedó sepultado en el pecho del oso, rompiéndole el corazón. Y el animal se desplomó, muerto. En la caída arrastró al bravo celota. Los íntimos y este explorador corrimos hacia el calvero. Dios bendito. Había sangre por todas partes. El celota tenía los ojos muy abiertos. Pensé que aquella mole lo había reventado. Pero no. Retiramos al animal y el discípulo quedó liberado. Se hallaba bien, aunque contusionado. Temblaba como una hoja. Y, sin mediar palabra, tomó la empuñadura del gladies y desenterró la espada. Después procedió a limpiar la hoja en el pelo de la osa. Era una hembra. Examiné a Sigal. Seguía viva, pero inconsciente. La osa le había arrancado el ojo derecho. La cara aparecía cruzada por 3 enormes y profundas heridas, paralelas, desde la ceja derecha a la zona izquierda del mentón. Perdía mucha sangre. Omar se desnudó. Cubrió la cabeza de la mujer con la túnica e intentó taponar las heridas. Y, sin pérdida de tiempo, cargamos el cuerpo de la infeliz, iniciando el traslado al campamento. El descenso, por los bosques, fue un suplicio añadido. Tropezamos y caímos en varias ocasiones, y el cuerpo desmayado de Sigal rodó por las pendientes. Juan Zebedeo maldecía y exigía que abandonáramos a la maldita pagana. Por supuesto, nadie le prestó atención. No sé cuánta sangre llegó a perder. Pero la mujer resistió. 1 hora después alcanzábamos el campamento. Felipe se hizo cargo. Limpió las heridas con cenecio y desinfectó con tintura de árnica, aplicando compresas de lino. Aún así, pensé, ¿resistirá? Las heridas eran graves. La infección no tardaría en presentarse. Después le proporcionó una infusión de lúpulo, que actuó como relajante, y solicitó que la dejáramos descansar. Con el ocaso regresó el Galileo. Andrés y Felipe le pusieron al corriente y el hijo del hombre, tras felicitar al celota, se aproximó a la cocina. Allí reposaba Sigal. Se arrodilló junto a la mujer, tomó las manos de la hechicera entre las suyas, y permaneció a su lado, en silencio, durante un largo rato. La mirada del maestro se iluminó. Por un momento pensé que la sanaría. Pero no. Besó las manos de Sigal, dulcemente, y terminó retirándose. Así era Jesús de Nazaret. No odiaba a nadie, ni siquiera a los que trataban de matarlo. Al día siguiente Felipe solicitó permiso para retirar el cuerpo de la osa. Acudieron a buscarlo, lo trocearon, y lo trasladaron a la despensa del campamento. La piel y las garras fueron vendidas. Y tuvimos carne durante algunos días. Felipe preparó un excelente estofado.